Latinoamérica, la situación en la isla cubana es impresionante, especialmente para el ciudadano de a pie, que se ha visto sumido en la oscuridad, en la decadencia, en la falta de suministros básicos de energía, de la seguridad al día a día, para ellos llevar una vida digna. Y todo esto lo presenta la isla ante una crisis coyuntural y vamos a entender a qué se debe. Mientras tanto, hay que ver la presión de los Estados Unidos, que pide un cambio de régimen y que además pide, en este caso, pues el alejar a una China y a una Rusia para que Cuba no se convierta en una plataforma de sus adversarios. Vamos a entender el plan que ahora ha ideado Cuba frente a la máxima presión y la fuerte situación interna, y estas son las medidas de choque inmediatas laborales. Van a reducir de la semana laboral a 4 días, de lunes a jueves, en las empresas estatales, el fomento del teletrabajo, combustible, suspensión total de la venta de combustible a aerolíneas extranjeras hasta al menos el 11 de marzo. Y fíjese que cuando se habla de esta suspensión, por lo general, a lo último, a lo que se les suspende, a lo último, a lo que se les restringe, es a los aviones. Entonces esto habla, por supuesto, de la situación crítica que está pasando la isla. En términos de transporte doméstico, recorte drástico en los viajes de ómnibus y trenes interprovinciales, turismo y salud, cierre temporal de varios hoteles estatales. Fíjese que en los últimos días, cuando hablábamos del turismo, a estos se les solicitaba llevar sus propias linternas con baterías extras. Racionamiento en hospitales, priorizando urgencias únicamente, cuando ya hablamos de que la situación era precaria, imagínense aún más. Y en educación, reducción de horarios escolares, clases semipresenciales o en línea, en universidades, tomando en cuenta además que si falta la electricidad, por supuesto, cómo se va a hacer una clase online. Todo esto representa dificultades, pero para entender esta noticia, el contexto, tenemos en este momento a un especialista. Tenemos a Elías Amor, economista e investigador cubano, y está con nosotros a esta hora. Gracias, Elías, por su tiempo. ¿Cómo está? Pues muy bien, muchas gracias por la invitación a participar en el programa. Es un saludo a toda la audiencia. Gracias, Elías. Yo daba un poco, y digo un poco porque seguramente me escuchará cualquier cubano y dirá, tu descripción se queda corta con lo que nosotros estamos viviendo acá en la isla. Pero yo ponía un poco el contexto de lo que estaba pasando en los últimos días y la pregunta es, para usted, economista, ¿la crisis coyuntural que se está viviendo hoy en Cuba responde a lo que sucedió en la pandemia y a las sanciones de los Estados Unidos, o esto más bien ese es el resultado de la estructura del régimen que se ha mantenido en los años en la isla? ¿Usted cómo lo ve? Bueno, vamos allá. La crisis económica que hay en Cuba, que ya está, que se viene arrastrando desde hace prácticamente 2 años en una situación de continuos apagones, falta de alimentos, caídas de edificios, contaminación de las aguas fecales, no servicios de recogida de basuras, la situación de abandono que vive el país tiene, en mi opinión, dos orígenes perfectamente diferenciados y la verdad es que no tiene nada que ver con el embargo decretado por Estados Unidos recientemente, porque el problema viene de atrás. ¿A qué obedece esta situación? En primer lugar, a un programa de política económica que se adoptó hace ya unos 4 o 5 años, que se llamaba la tarea ordenamiento, que supuso un drástico cambio en el sistema de la economía cubana, pero que no estuvo bien diseñado, ni mucho menos bien ejecutado. El responsable de aquel cambio, bajo las órdenes de Raúl Castro, fue Marino Murillo, que acabó siendo ubicado en Tabacuba como un alto ejecutivo, a pesar del desastre que provocó en la economía, que lo venimos viendo todavía hoy. Y el segundo factor a Sí. tener muy en cuenta es que Cuba no ha atendido a los pagos de la deuda internacional. Al carecer de divisas, porque la mayor parte de los sectores de la economía no tienen capacidad para generar recursos en el exterior y el petróleo de Venezuela se acabó Ujú. prácticamente ya desde el año pasado y empezó a llegar a cuentagotas a la isla, pues Cuba no paga los préstamos ni siquiera las deudas que tiene a nivel internacional. Se vio
en el juicio de Londres, cuando el régimen comunista fue condenado a pagarle al fondo CRF un importe muy importante de la deuda atrasada que tenía Cuba y que no había sido pagada desde los tiempos de Fidel Castro. Y con estas dos cuestiones, tanto la interna como la externa, lo normal es que una economía no pueda funcionar porque no están en activo los dos principales motores que tiene que tener la economía. Si a eso le añadimos que todo el dinero que el Estado comunista ha recaudado en los últimos años se ha destinado a la construcción de hoteles, que luego los turistas no vienen porque este último año ha habido solo 1.8 millones de turistas frente a las expectativas de llegar a 5 y 6 Wow. millones, No, 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 pues increíble. la situación no puede describirse más que en términos de demolición. Y ahora viene un periodo malo, ahora viene un periodo complicado, difícil, que lo han calificado como opción cero. Yo creo que es mucho más grave que lo que fue la opción cero en el periodo especial y esta situación pues va a generar muchos más problemas al conjunto de los cubanos. Bien, Elías, teniendo ya en cuenta que no hay petróleo de Venezuela que sostenía a la economía cubana dentro de todo, y estamos hablando de ahora unas medidas de choque inmediato, ¿qué evaluación hace usted a estas medidas de choque inmediato? Yo las mencionaba, por ejemplo, Sí. en el transporte doméstico interno se suspende las clases semipresenciales o de manera virtual, pero yo decía, si no hay electricidad, por ende no internet, ¿cómo se puede tomar una clase a nivel universitario? ¿Cómo evalúa usted esta decisión? Pues yo se lo voy a decir como lo veo, porque me duele mucho, porque es el pueblo cubano y yo lo llevo dentro de mi corazón. Estas medidas suponen que el régimen comunista de Cuba quiere inmolarse, quiere buscar la implosión de la economía cubana, porque las medidas que van a poner en marcha lo que van a provocar es una parálisis total del sistema económico y un sálvese quien pueda en la mayor parte de los sectores. Usted antes mencionaba Ujú. algunas de las más significativas, pero lo más llamativo de todo esto es que los dirigentes políticos que están estos días apareciendo en un programa de la televisión cubana que se llama Mesa Redonda para explicar las distintas actuaciones, parece como si no se quisieran dar cuenta de la gravedad de la situación. Ujú. Tienen una recomendación desde la alta jerarquía del Partido Comunista y del gobierno de poner en marcha medidas como las que usted ha dicho, pero al mismo tiempo, por ejemplo, en materia de banca, pues lo que van a hacer es poner paneles solares en algunas oficinas bancarias para que los cubanos puedan seguir realizando las operaciones de extracción de dinero, de depósitos. En el campo de las comunicaciones quieren continuar con una estrategia de digitalización en la que llevan más de 5 años sin avanzar. Es decir, se pierden en el bosque, no van a lo verdaderamente importante, que es que Cuba se va a meter en las próximas semanas en una grave crisis humanitaria que va a afectar a sectores muy amplios de la población cubana que no van a tener que comer. Y Claro. este es el verdadero sentido de lo que va a ocurrir en Cuba. Y los Ah, dirigentes comunistas no quieren, parece ser, reconocerlo. claro. Ahora, economista, quisiera hacerle una pregunta, a mi parecer, una de las más importantes. ¿Por qué si China y Vietnam, sin democratizarse, lograron reformar sus economías, Cuba no ha podido hacer lo mismo? ¿Dónde estuvo el problema? ¿Dónde ha estado el problema? Yo creo que el problema está en la convicción firme de los dirigentes de la mal llamada ya revolución cubana en no querer aceptar cambios. El propio régimen se blinda frente a cualquier negociación internacional, Ujú. frente a cualquier planteamiento de apertura, de diálogo, de creación en Cuba de unas condiciones básicas para el respeto a los derechos humanos, la libertad de prensa, la libertad de expresión. Nada de eso se puede hacer en Cuba. Y así llevan los cubanos 67 años. Y usted comprenderá que eso, quiera que no, tiene un efecto de daño antropológico enorme sobre la población. El caso de Vietnam yo lo he puesto en algunos casos por escrito. Vietnam era un país como Cuba hasta que en los años 90 pusieron en marcha un programa que se llama el Doi Moi, que permitió a los vietnamitas cultivar la tierra y hacerse propietarios de la tierra. Se produjo entonces un cambio espectacular en la economía del país
y Vietnam, que sufría hambrunas como Cuba, si había escasez de alimentos, se convirtió en cuestión de un lustro en el principal exportador de arroz de Asia. Y usted sabe que en Asia se consume muchísimo arroz. Bueno, pues eso lo hizo la magia del Doi Moi, que son reformas bien calculadas, bien desarrolladas para transformar a un país comunista en una economía potente. Y lo mismo le podría explicar del caso de China o de otros países que mantienen la ideología comunista, pero que no tienen a la población sufriendo esta situación de hambruna, de carestía, de abandono, de destrucción del país, que hace que los turistas ni siquiera quieran ir a Cuba, porque el turista que está en un hotel en el Paseo del Prado, cuando sale y dobla la primera esquina, se encuentra ese panorama de edificios caídos, basura que no se recoge, malos olores, aguas residuales y aguas albañales cayendo por la calle, y dice, yo que me vuelvo para el hotel, me escondo, no voy a salir más, ¿no? Este es el grave problema que tiene Cuba, que está en manos de irresponsables que quieren inmolarse desde el punto de vista económico y político sin aceptar que su tiempo ya se acabó. Yo creo que ese es el mensaje que ha transmitido el presidente de los Estados Unidos. Cuba no tiene futuro con su actual régimen y, por tanto, procede su cambio. Y esa dirigencia comunista que hay en Cuba, pues no quiere aceptar esa recomendación y lo que van a hacer es intentar inmolarse con el pueblo. O sea, cuando veamos a los cubanos pasando hambre y carestías en las próximas semanas, que nadie piense que eso es culpa del presidente de los Estados Unidos, culpa del sistema político y económico cubano, que es el que lleva a los cubanos a esta situación tan grave. Muchas gracias, Elías Amor, economista e investigador cubano. Ha dejado el panorama bastante claro. Ojalá y la situación mejore muy pronto, especialmente para ese pueblo, ese ciudadano de a pie que ha sufrido las batallas que no han sabido librar sus líderes. Le agradezco por su tiempo. Muchas gracias a ustedes, muy amables. Adiós.